Entonces, el tema de esta semana son, como ven ustedes ahí, pues delitos y violencias sexuales. Entonces, digamos, las separamos porque, digamos, están integradas porque hay violencias sexuales que implican delitos, pero hay violencias sexuales que, digamos, no son consideradas como delito o que habría que desarrollar, como la vamos a hacer al final, cómo pueden llegar a ser delito. Pero por ahora, pues vamos a empezar con los delitos. Entonces, eh, digamos, cuando hablamos de los delitos en términos sexuales aquí en Colombia, no solo es como delito sexual, sino que son los delitos que afectan la libertad, la integridad y la formación sexual. Esos son los bienes jurídicos que protege, digamos, esta parte del código. Eh, y digamos que cuando hablamos de libertad, por ejemplo, son tres. Entonces, cuando hablamos de libertad sexual, nos referimos a la facultad que tenemos de decir con libertad sobre todo lo relacionado con esta vida sexual. Puede ser, por ejemplo, la orientación sexual hasta las relaciones sexuales. Eh, la segunda, que es integridad sexual, se refiere a la completitud, pues porque la palabra integral habla de eso, ¿no? Entonces, es decir, el derecho que pues tenemos nosotros de gozar una sexualidad integral, ¿no? Eh, que no seamos cohibidos de una o varias partes de esa sexualidad, pues implica que podamos vivirla de forma integral. Entonces, esa sería la integralidad. Y la formación se refiere pues como al derecho que tenemos nosotros de formarnos, no solo digamos en términos de educación sexual, sino de formar nuestra experiencia, si se quiere, o formar nuestro camino sexual. Eh, entonces, no solo la instrucción, que tenemos derecho como a la instrucción educativa, sino también pues el derecho que tenemos pues de formarnos sexualmente, de formar nuestra sexualidad como nosotros pues nos apetezca, por así decirlo. Eh, y bueno, pues obviamente también hay que definir violencia sexual sobre el género, que las vamos a entender como comportamientos eh, que son violencias que pueden afectar estos mismos bienes jurídicos y que están particularmente basados en el género eh, o, en el, o en la sexualidad. Perdón. En ese sentido, pues vamos a empezar con los delitos, que son los del código, que son explícitamente los que afectan este bien, digamos, jurídico, que es la integralidad, la libertad y la formación. Y esos están en el título cuarto y se dividen en cuatro grupos. El primero son las definiciones y las situaciones que agravan las penas. Entonces, eh, digamos, esto no es un grupo de delitos, sino como un marco interpretativo que da el código para, digamos, como cuando uno va a leer un artículo científico y dice, como en este artículo tenemos, no sé, eh, explotación como esto. Entonces el código define dos palabras para que nosotros nos guiemos a lo largo del desarrollo pues, de estos delitos. Entonces, primero es el acceso carnal, y dice que el acceso carnal se entiende como la penetración del miembro viril por la vía anal, vaginal o oral, o la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Eso es acceso carnal. Y violencia, la palabra violencia en este apartado se va a entender como la amenaza o el uso de la fuerza física o psicológica. Ejemplos de esto, pues en términos físicos puede ser el secuestro, porque pues estamos disponiendo físicamente a otra persona y quitándole su libertad de forma física. O la intimidación puede ser el ejemplo de lo psicológico, porque psicológicamente cuando se intimida a una persona, por lo menos al principio no se está hablando de cosas o de comportamientos físicos, de violencia física, sino más psicológicas, que también están incluidas dentro de lo que se entiende por violencia en esta parte. Y además de eso, además de dar las definiciones, da unas situaciones, o sea, las enuncia, en las cuales las penas por estos delitos se agravan, es decir, son peores, se aumentan, por así decirlo. Son 8 situaciones. La primera es si la conducta se hace entre varias personas, o sea, si varias personas cometen el delito, de los delitos que vamos a hablar ahorita. La segunda es si el responsable o la responsable tenía una posición de poder sobre la víctima, de eso ya hablaremos más adelante también sobre las posiciones de poder. Tercero, si la persona cuando cometió el delito transmitió una enfermedad de transmisión sexual pues, a su víctima. Cuando hablamos aquí de víctimas, vamos a hablar de quién es el sujeto, la sujeta pasiva, en los términos como el que se han hablado en la cátedra. Entonces, sujeto activo vendría siendo la persona que es victimaria y sujeto pasivo, pues la víctima. La cuarta es si la víctima es menor de 14 años. La quinta es si la víctima es familiar del victimario o de su núcleo doméstico o se aprovecha la confianza que la víctima le deposita. Eh, el sexto es si del hecho resulta un embarazo, o sea, si como consecuencia de lo que se hizo pues, se produjo un embarazo.
Si la víctima del séptimo es considerada vulnerable en razón de su edad, pues aquí ya lo desarrolla más, ¿no? Es vulnerabilidad en razón de su edad, su etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Entonces eh, no solo es no, sino son varios factores que pueden influir en esta vulnerabilidad. Y la última es si la conducta se hizo con el fin de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de delitos sexuales que cometen, no sé, grupos de personas, por poner un ejemplo más particular, grupos armados, para intimidar a las comunidades. Eso puede ser un ejemplo en el cual se puede decir que se agrava. Y es un ejemplo de este octavo caso. Luego, ahora sí empieza a desarrollar los delitos. Son tres grupos los que quedan. Entonces, el primero es el de violación. Y acá hay tres conductas. Entonces, la primera es acceso carnal violento. Ya sabemos que es acceso carnal, entonces en este caso pues, se entiende que es cuando lo que ya definimos como acceso carnal se comete de forma violenta. Y ya vemos que es violencia arriba. El segundo es acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de vestir. Entonces, el código no define acto sexual, pero uno podría entender que acto sexual es todo lo que no sea, todo lo que tenga que ver con, digamos, relacionado a la sexualidad y al sexo, pero que no entra en acceso carnal, como dentro de ese marco. Y en este caso, lo que dice es como pues, acceso carnal, un acto sexual que se comete en una persona que es incapaz de resistir a eso. Y cuando hablamos de incapaz de resistir, no solo es físicamente, sino psicológicamente. Entonces, físicamente, obviamente, por poner un ejemplo como inicial, puede ser una persona que está amarrada, pero también puede ser una persona, por ejemplo, que está bajo los efectos de sustancias psicoactivas, que no está en capacidad de consentir, de consentimiento. Y la que la incapacidad de resistir también puede ser mental en el sentido, por ejemplo, de un menor de edad, que pues, un pelado de 14 años, pues en principio se puede decir que digamos que no ha explorado el mundo sexual, entonces no entiende la situación sexual. Entonces una persona que se aprovecha de eso, pues está aprovechándose la incapacidad que tiene este menor de, pues, de resistir a eso, ¿no? Ese sería el segundo y el tercero sería acto sexual violento, que es pues lo que no sea acceso carnal y que se cometa de forma violenta. Aquí las penas van de 8 hasta 50 años, digamos, es una variación bastante alta de 8 a 50, pero porque el 50 es como el techo, por así decirlo, cuando se está hablando de menores de edad. Entonces ahí se agrava muchísimo pues, por la gravedad de cometer un delito de estos, además sexual, pues, contra un menor de edad. Ese sería el segundo grupo, que es un poco cortico. El tercero, que es un poquito más largo, es el de los actos sexuales abusivos. Y estos son actos que se pueden decir que no caben dentro de lo que se entiende o entiende el código como violación, pero que implican una persona accediendo a otra en contra de sus derechos sexuales. Aquí podemos hablar de cuatro. La primera es acceder carnalmente a un menor de 14 años pues de forma abusiva, que fue un poco como el ejemplo que puse arriba. La segunda son actos sexuales con menor de 14 años. En este caso pueden pasar tres cosas. Que una persona hace actos sexuales frente al menor, con el menor, perdón, que lo hace frente al menor, o sea, en su presencia, o cuando una o más personas inducen al menor a esas prácticas. Esos son los tres casos en los cuales se puede dar. Y el tercero es acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, que es lo mismo, parecido al de arriba, pero en este caso estamos hablando de acto sexual abusivo. Y acoso sexual, es importante desarrollarlo porque pues, lastimosamente es como muy común. Y además el código lo desarrolla pues, un poco como a mayor detalle que los anteriores porque es un poco más como complejo en términos de elementos que lo componen. Pero bueno, lo primero por decir es que cuando hablamos de acoso sexual, por lo menos en términos de delito, se habla de que una persona utiliza su posición de poder frente a otra para acosarla, perseguirla, hostigarla o agredirla físicamente. También puede ser verbalmente. Y esa agresión o esa hostigación o de cualquiera de esas acciones tiene que ser con fines sexuales sin consentimiento, o sea que la otra persona no consiente de esos fines sexuales. Eh, digamos que la relación de poder de la que hablamos arriba puede estar fundada en varias posiciones de jerarquía que socialmente existen. Un ejemplo de esto puede ser la relación de un estudiante o un alumno con un discípulo, pues, si se quiere, con su profesor. O, por ejemplo, hay otros elementos que puede ser edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica. Entre los familiares, un ejemplo, pues, puede ser un abuelo que utiliza su posición de poder para acosar sexualmente pues, a su nieto o a su nieta.
Aquí es también las penas se tienen el mismo umbral, de 8 hasta 50 años. El siguiente es explotación sexual, este es el más largo, es un poco complejo. Cuando hablamos de explotación sexual hablamos de conductas relacionadas al trabajo sexual, pero aquí hay que hacer un alto y decir, como, no, aquí no se está, digamos, esta parte no desarrolla como una prohibición a la prostitución, sino lo que está hablando es como cuando una persona explota sexualmente a otra. Y acá tiene que pasar dos cosas, o puede pasar una de las dos, pero con que pase una, pues se puede incluir dentro de este grupo y es primero que la persona que lo hace con fines pues, de dinero monetarios, como explota a la otra para eso, o por el simple hecho de querer satisfacer los deseos de otra persona, de un tercero, sin necesariamente pues que sea por dinero. Eh, Acá hay 12, en este caso son 12 delitos, es el apartado que más delitos compila. Y pues bueno, los vamos a ver. El primero es inducción a la prostitución, eso es como muy obvio, pues una persona que induce a otra a prostituirse, obviamente es tipo, porque no, estamos hablando de dos personas, una que termina siendo explotada sexualmente y una que la explota. Entonces es distinto que una persona pues tome la decisión de hacerlo, ahí no es delito, obviamente, pero en este caso estamos hablando de que una persona induce a la otra. Digamos que la empuja mentalmente un poco la empuja mentalmente no, sino que la ayuda a entrar, por así decirlo. Eh, la segunda es el proxenetismo con menor de edad. En este caso se habla de organizar, participar o facilitar pues, la explotación sexual, ¿no? De una persona de menor de 18 años, de un menor de edad. No, el solo hecho de organizarlo o participar en eso pues, es delito. Mm, el siguiente es constreñimiento a la prostitución. Se parece mucho al primero que vimos, de inducción, pero en este caso la palabra constreñimiento la asociamos socialmente mucho como al apretar, al ejercer. Entonces aquí ya vamos a hablar de fuerza, que puede ser psicológica o física, para empujar ahora sí a esta persona a ser explotada sexualmente. Eh, el siguiente es trata de personas, este es como muy relevante en el escenario internacional, se discute mucho porque es, digamos, eh, se trata de que una o varias personas trasladan a otra persona a, dentro del país, digamos, en este ejemplo, pues dentro de Colombia, digamos, no sé, de Bogotá a Cali, como también puede ser en el exterior, entonces puede ser de Bogotá a, no sé, El Salvador, a cualquier parte del Salvador, por poner un ejemplo. Digamos que se puede hacer de dos formas, que lo hace de forma violenta, o sea, no sé, secuestra a la persona y se la lleva, o la engaña, que eso es lo que suele suceder, que engañan a una persona, por ejemplo, una mujer de 16 años, diciéndole que le van a dar trabajo en el exterior o, por ejemplo, en otra ciudad, y termina pues siendo como básicamente secuestrada y explotada sexualmente. Eso es la trata de personas. Pero no solo es el traslado, o sea, el delito acá no es solo transportar, si se quiere, a la persona, sino también financiando, colaborando, participando para que esto se dé. Entonces, si yo doy plata para él, pues es delito. Cabe aquí, si participo en esta situación, si ayudo a que esta persona la transporte, no sé, como amarrándola, por ejemplo, pues también estoy ayudando a que eso como se materialice, por así decirlo. Y pues bueno, es muy relevante a nivel internacional porque obviamente sucede mucho como de un país a otro, ¿no? Como cogen a una persona usualmente, por ejemplo, un país como Colombia y se la llevan engañada a Estados Unidos y la explotan sexualmente. Entonces es muy relevante porque pues, ya tiene que ver con escenarios más internacionales entre dos países, entre dos o más países. El siguiente es estímulo a la prostitución de menores. Cuando se habla de estímulo acá es de espacios físicos. Entonces, en este caso es destinar estos espacios, por ejemplo, un local, eh, una casa, para que trabajen sexualmente menores de edad. Y también no solo es disponer de eso, sino, por ejemplo, arrendándole el lugar a las personas que lo hacen o administrando el lugar. Eh, Eso también implicaría, pues, estimularlo, ¿no? El siguiente es demandar la explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Eso suena muy extraño. El resumen de eso es que yo, por ejemplo, pida un servicio sexual de una persona menor de edad. Por eso dice demanda. Entonces, pedir, solo solicitar esos servicios, pues es un delito. Y pues cabe mencionar que, bueno, eso es muy importante. Y el código es muy como claro en eso. Es como, no importa si el menor de edad o la menor de edad pues da el consentimiento para ser explotada sexualmente en este caso, igual el solo hecho de solicitarlo sigue siendo delito. Así el menor de edad o la menor de edad pues esté de acuerdo de consentimiento, igual pues es un delito pedirlo. Eh,
El siguiente es pornografía con personas menores de 18 años. Este es un poco complejo porque tiene muchos verbos, o sea, como fotografiar, filmar, bueno, en fin. Pero para resumirlo, es como hacer parte de la cadena de producción y de consumo de estos contenidos. Entonces, producción puede ser, por ejemplo, dar dinero para que se haga una producción con un menor de edad de este tipo, o ser la persona que no se toma las fotos o los videos, no sé. Y consumo, pues, es comprar, ver, reproducirlo, exhibirlo. Entonces, todo lo que tenga que ver entre esos dos, como esas dos orillas, eso es un delito. Eh, Respecto a la pornografía infantil, desde que se produce hasta que se consume toda esa cadena, ahí hay delito siempre. Y la siguiente es turismo sexual, acá habla de menores de edad, entonces es importante porque, digamos, se habla mucho del turismo sexual, por lo menos acá en Colombia, pero cuando se habla de turismo sexual en el código, es con menores de edad, entonces promover actividades o dirigirlas en términos turísticos, en las cuales están incluidas o que la actividad sea, pues, implique la explotación sexual de un menor de edad, pues es un delito. Mm, el siguiente es utilizar o facilitar medios de comunicación para ofrecer esas actividades. Entonces, por ejemplo, no sé, utilizar los celulares, utilizar internet, utilizar correo para que se consumen estas cosas, para que se den estos servicios o para ofertarlos. Bueno, pues también es un delito. Eh, el siguiente es omisión de denuncia, pues es como muy obvio, pero en este caso hay que ser claros en que es como si una persona tiene el deber legal de denunciar este tipo de conductas con menores de edad, pues, y no lo hace, pues está cometiendo un delito porque está evitando que haya justicia, ¿no? Y al final, más que un delito, es como una pena que pone el código y dice que las personas que cometan estos delitos por menores de edad quedan inhabilitadas para, para trabajar o tener cargos u oficios o ser profesionales en, en profesiones, valga la redundancia, que tengan que ver con menores de edad. Y más que tengan que ver con ellos, que haya contacto directo, habitual con ellos. Entonces, un ejemplo de eso puede ser un pediatra. Otro ejemplo de eso puede ser una profesora de pre-kinder. O otro ejemplo de eso puede ser una psicóloga, un psicólogo infantil. Eh, Ese tipo de cosas, ese tipo de profesiones que tienen esa relación directa con menores de edad, pues obviamente la persona quedaría inhabilitada para ejercerlas. Y en esto, digamos que hay como una excepción con los de arriba, y es que acá, bueno, la prisión es un poco más leve, es de 10 hasta 20 años, pero aparecen multas, y es porque tiene que ver con términos económicos, no porque la explotación sexual pues tiene que ver con dinero. Entonces acá las multas van de 600 hasta 1000 salarios mínimos, son bastante altas. Eh, Esas son las penas para este apartado, que es como el más largo. Y eso sería todo lo que tiene que ver como con esa parte del título cuarto que dice explícitamente delitos contra la integridad, la formación y la libertad sexual. Pero, eh, digamos, como se habló en el principio, la idea también es ver otras conductas que pueden ser consideradas, bueno, que son delito, pero que están enmarcadas en la afectación a estas tres cosas, la integridad, la libertad, eh, la integridad, la libertad y la formación sexual. Entonces vamos a poner unos ejemplos de los delitos que se pueden cometer en ese marco, porque es importante pues, agotarlos para entenderlos también por qué sucede. Entonces el primero es la injuria. La injuria y la calumnia, entonces vamos a hablar de esos dos, pero suelen ser muy populares en términos como de discusiones públicas. Eh, eh, Sale mucho en noticieros como que un congresista ha denunciado a otro por injuria o por injuria y calumnia. Entonces vamos a ver de qué trata eso y cómo eso puede ser en términos que se puede dar, perdón, en términos enmarcados en este tema de la sexualidad. Entonces el primero, que es la injuria, que es un delito, consiste en señalar a otra persona de cosas deshonrosas. Esta palabra deshonrosa es bastante ambigua, ¿no? Porque pues para lo que para mí es deshonroso, para la persona que está al lado mío quizás no. Pero pues sí, sí, es cierto que socialmente la moral pues no tiende a ser uniforme, pero como que socialmente hay valores que son mayoritariamente como acogidos, por lo menos en público. Eh, y señalar a una persona de cosas deshonrosas implicaría pues de cosas que van en contra de esa moral pública, por así decirlo. Eh, pero que inclusive ni siquiera puede ser contra esa moral pública, sino deshonrosas para sí misma. O sea, por ejemplo, que algo, esto para mí es deshonroso y que esta persona me acuse de esto, pues es una injuria. Y bueno, todo esto para decir que eso puede estar relacionado en el ámbito sexual. Cuando, por ejemplo, una persona dice a voz alta y vocifera que otra persona tiene fetiches sexuales considerados
por la sociedad como un tabú o como algo indeseado. Entonces ahí lo que está haciendo la persona es invadiendo la privacidad de la otra. Porque listo, partamos de dos posibles escenarios. Digamos que esta persona sí tiene estos fetiches, que pues no son nada ilegal ni nada así, pues como turbio, ¿sí? Y los tiene, pero pues obviamente es algo muy privado, tiene que ver mucho con la libertad sexual y también la formación, como quiero yo afrontar mi sexualidad. Entonces el hecho de que eso se haga público, pues está afectando su libertad y su privacidad, ¿no? Pero sobre todo como en términos sexuales, como su libertad de poder hacerlo, no siendo eso algo, pues obviamente un delito, porque si es un delito el fetiche, pues habrá que denunciarlo, ¿no? Y el otro escenario en el cual la persona pues no tiene sus fetiches, pues se le está acusando de algo que es deshonroso socialmente, que es un tabú. Entonces pues eso afecta la percepción que tienen de esta persona otras de la sociedad, y pues afecta su libertad sexual porque se está hablando falsamente de su libertad sexual. Y ni siquiera como falsamente, sino que el solo hecho de que se ponga eso en discusión pues es complejo. El otro es injuria por vía de hecho, que es lo mismo, pero con acciones. Entonces, un ejemplo de esto puede ser cuando le bajan los pantalones a alguien enfrente a todo el mundo, porque ahí sin hablar se está afectando, pues se está haciendo un deshonor. Y además, pues tiene que ver con el ámbito sexual, porque, por ejemplo, se quedarían exhibidas las partes pues, íntimas, ¿no? Y el último sería la calumnia, que es acusar falsamente a una persona de cometer un delito. Entonces puede ser, por ejemplo, que una persona acuse a otra de, no sé, ser la cabeza de una red de prostitución infantil. Eh, pues partiendo la idea de que no, de que esto es falso, ¿no? Porque pues, si es verdad, pues sería una denuncia pública. Pero si es falso, pues es una calumnia. Pues tiene que ver con el ámbito sexual porque se le está acusando de cometer un delito sexual, ¿no? Y finalmente los homicidios, que en este caso vamos a hablar de un tipo especial de homicidio. Cuando decimos especial no es en términos positivos, sino como que es un desarrollo específico del homicidio y es el feminicidio. Entonces en este caso lo que pasa es que una persona asesina a una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Entonces esto tiene que ver con la libertad sexual, obviamente, y con la integridad sexual. Eh, y pues como se habla de género y de su expresión, que son cosas que pues ambas están relacionadas con la sexualidad. Entonces eso es un delito que puede ser considerado como sexual a partir de una violencia basada en género, que no está en los títulos en el título que desarrollamos hoy. Y el segundo puede ser, por ejemplo, un homicidio que se comete porque la otra persona tiene una orientación sexual, que puede ser considerada diversa, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, es algo que lastimosamente sucede bastante, y ha sucedido bastante en la historia, igual que los feminicidios, y es que una persona mata a otra por ser, por ejemplo, gay, lesbiana o bisexual, por poner un ejemplo. Entonces, la orientación sexual, que es una clara categoría asociada a la libertad sexual y también a la integridad, o sea, como yo quiero vivir una parte de mi sexualidad, que es mi orientación sexual, y como se me es impedido matándome, o que se me mata en razón de eso. Eh, entonces, pues se acaba con la libertad porque pues, asesinan a una persona. Entonces, esos serían como los ejemplos que podrían ser, que no están dentro del título, pero que están enmarcados en la protección de este bien jurídico que vimos hoy, que es la libertad, la integridad y la formación sexual, que protege el código con estos delitos. Y ya, muchas gracias.